la siguiente speaker es Alma Albujer y nos va a hablar de resultados de Calabi-Bernstein para hipersuperficies maximales en espacios producto lorentzianos. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer venir y seguir viniendo cada vez que buenamente pueda. Efectivamente, el año pasado lo siento mil porque no pude y este año lo siento también porque esta tarde me voy a tener que ir y no quedarme mañana porque estamos en fechas finales de clases y es que mañana tengo un examen. O sea, lo siento muchísimo, de verdad. Bueno, la siguiente disculpa viene para los dos Vicentes porque me escucharon hablar de esto hace relativamente muy poquito, pero bueno, voy a repetir tema con alguna pequeña variación que de hecho justo la primera vez que lo conté hace unas semanas en Castellón, bueno, pues gracias a algún comentario a la discusión posterior que se tiene siempre de estas charlas que es súper enriquecedora, bueno, pues alguna pequeña variación mejorando alguna cosita. Bueno, pues como dice Esther, voy a presentar algunos resultados de tipo Calabi-Bernstein para hipersuperficies maximales en espacios producto lorentzianos. Y de hecho lo que voy a contar no es un trabajo reciente, sino que es un poco una trayectoria. Voy a contar varias cosas, voy a hablar de mi pasado investigador, voy a hablar de mi presente y espero de alguna manera plantear o decir cómo me gustaría seguir esta historia en un futuro. Entonces, bueno, pues voy a hablar de resultados de tipo Calabi-Bernstein. Entonces, pues el origen, lógicamente, es el propio teorema de Calabi-Bernstein para superficies maximales en el espacio de Minkowski. ¿Veis que dice esto de aquí? Las únicas superficies maximales completas en el espacio de Minkowski son los planos espaciales. Esto que así enunciado es para superficies maximales completas, admite otra versión no paramétrica en términos de grafos enteros maximales. Entonces, bueno, pues también podemos decir que los únicos grafos enteros maximales en este espacio de Minkowski son los planos espaciales, y esto es equivalente a decir que las únicas soluciones enteras a esta EDP, a esta ecuación de las superficies maximales, son las funciones afines. El teorema, de hecho, aquí está anunciado para superficies en el espacio de Minkowski, pero es cierto en dimensión general. De hecho, Calabi no lo probó nada más para superficies, lo probó en las primeras dimensiones, lo probó hasta hipersuperficies de dimensión 4 en L5, y Chen y Yao, años más tarde, dieron la extensión a dimensión general. Bueno, y si esto se llama teorema Calabi-Bernstein y lo probó Calabi, es porque lógicamente ya lo más clásico aún es el problema clásico de Bernstein para superficies maximales en R3. Para superficies no, para grafos, porque aquí la cosa cambia. Si en el espacio de Minkowski puedo dar las dos versiones, para superficies maximales completas y para grafos enteros maximales, en R3 el problema clásico de Bernstein solo tiene sentido para grafos. Solo puede ser enunciado para grafos. Los únicos grafos enteros minimales en R3 son los planos, que de nuevo lo puedo ver como un problema de EDP, viendo que las únicas soluciones enteras a la ecuación de las superficies minimales, que como veis se parece mucho a la de las maximales, salvo por este signo, y porque no estoy exigiendo ninguna desigualdad extra, son las funciones afines. Como digo, solo tiene sentido para grafos, porque es que no lo podríamos afirmar para el caso de superficies minimales, es bien conocido y es un tópico de estudio súper potente y súper de actualidad en análisis geométrico, todo lo que conlleva, todo lo que rodea a las superficies minimales completas. Existen multitud de superficies minimales completas en R3 que no son planos enteros, que no son grafos, de hecho. También el teorema de Bernstein, bueno, se fue extendiendo a algunas dimensiones, no a todas, y en la década de los 60 diversos autores, diversos matemáticos, pues fueron dando varias aportaciones que permiten afirmar que este mismo problema es cierto hasta grafos minimales de dimensión 7, es decir, hasta hipergrafos en R8. Todas esas dimensiones está cubierto y el problema de Bernstein nos da unicidad en todos esos casos. Sin embargo, para dimensión mayor no es así.
Para la dimensión mayor existen trazos completos minimales que no son planos, distintos de los hiperplanos. Luego, ahí tenemos una diferencia esencial entre el teorema de Calabi-Bessel y el teorema de Bessel. Bueno, pues hace unos 20 años, cuando empecé con la tesis, bajo la dirección de Luis Alías, me propuso empezar a trabajar en este tema, y fue del que versó mi tesis. Entonces lo que me propuso fue ver qué podíamos decir del teorema de Calabi-Bessel cuando generalizábamos un poquito el espacio. Y por generalizar un poquito el espacio, lo que hicimos fue considerar variedades productos, en principio y en aquel entonces, variedades productos tridimensionales, donde cogíamos una superficie riemanniana, M, por un factor R. Claro, la superficie M es riemanniana, pero al factor R le dotábamos, era lo que nos iba a dar la parte temporal de nuestra variedad lorentziana, ¿vale? Y con lo cual pues considerábamos esta métrica de aquí y teníamos una variedad ambiente lorentziana en la que trabajar. Aquí lo he puesto de momento en dimensión general, después me centraré en dimensión 2 y después volveré a la dimensión general, pero de momento vamos a ir presentando todo lo que podamos en dimensión general antes de particularizar. Entonces nos pusimos a trabajar en estos espacios. Claro, queremos encontrar ese análogo al teorema de Calabi-Bessel aquí y por tanto pues necesitamos una hipersuperficie espacial y en estos espacios, bueno, pues tienen la particularidad de que siempre son temporalmente orientables porque tengo el campo parcial de T, que es un campo vectorial unitario y temporal globalmente definido. Por tanto, tengo ese campo, el espacio ambiente es temporalmente orientable y esto también hace que cualquier hipersuperficie la pueda orientar, ¿vale? Porque siempre puedo escoger esa elección del campo normal de forma que esté en la misma dirección que este parcial de T, ¿vale? Entonces, existe este campo globalmente definido que es normal, temporal y unitario a mi hipersuperficie y que está en la misma dirección temporal que parcial de T y por tanto se satisface esta desigualdad aquí. De hecho, este producto de n parcial de T lo voy a utilizar mucho a lo largo de la charla. Entonces, vamos a llamarle tita. Con un abuso de notación le voy a llamar función ángulo. Sé que no es la función ángulo, sino que es el coseno hiperbólico del ángulo hiperbólico entre esos dos campos, pero bueno, me vais a permitir ahí ese abuso de notación y simplemente le voy a llamar ángulo. Y no solamente nos interesan las hipersuperficies espaciales, sino en particular las hipersuperficies maximales. Entonces, bueno, una hipersuperficie maximal es una hipersuperficie espacial cuya curvatura media se anula idénticamente. Precisamente se llaman maximales porque sabemos que maximizan el área entre todas las superficies cercanas que tienen la misma frontera. El análogo en geometría riemanniana son las superficies minimales. Y en toda hipersuperficie puedo considerar una función distinguida, de hecho dos, la función ángulo que ya puse antes y esta función que es la función altura. Entonces la función altura de la hipersuperficie simplemente va a ser la proyección de nuestra hipersuperficie sobre ese factor R. Entonces, bueno, pues simplemente manipulando un poquito mi función y conociendo cómo es el espacio, el campo parcial de T, puedo obtener los operadores diferenciales asociados a ambas funciones. En el caso particular de la función altura, bueno, pues el gradiente inmediatamente tiene esta expresión de aquí, menos la parte tangente parcial de T. Puedo derivar el tangente, puedo calcular su norma. Al calcular su norma ya vemos una expresión muy interesante entre la norma del gradiente de la función altura y la función ángulo. Y además puedo calcular su laplaciano. No pongo la expresión general porque no tiene interés para nosotros ahora mismo, pero sí decir que cuando la hipersuperficie es maximal, el laplaciano se anula idénticamente, es decir, la función altura es una función armónica. ¿Vale? Por otro lado, como digo, también puedo trabajar con la función ángulo y de momento pues solamente voy a mostrar ahí el gradiente, ¿vale? Que tiene también esa expresión. Vale, todo esto es que lo vamos a necesitar luego para obtener los resultados que buscamos. Claro, si quiero buscar resultados de tipo Calabi-Bessel, necesito tipo de superficies que juegue el papel que jugaban los planos en el espacio de Minkowski. En un espacio producto general no tengo planos propiamente dicho, pero necesito esas hipersuperficies básicas que me vayan a permitir concluir la unicidad. Y esas superficies van a ser los slices o rebanadas.
Entonces, simplemente una hipersuperficie espacial se dice que es un slice cuando la función altura es constante o equivalentemente cuando la función ángulo sobre esa hipersuperficie sea constantemente -1. Un slice simplemente es este producto de la fibra M por una constante y cuando considero todos los posibles slices, lo que tengo es una foliación de mi espacio ambiente, de mi producto, por hipersuperficies que no solamente son maximales, sino que son totalmente geodésicas. Bueno, pues vamos a centrarnos ya en dimensión 2. Hasta aquí, bueno, todo lo que he dicho son generalidades. Voy a centrarme en dimensión 2 y luego esto es parte de mi tesis doctoral hace 20 años, ¿vale? Y luego voy a pasarme a algo en lo que estoy trabajando a día de hoy en dimensión general. Voy a seguir también, aquí podría haber seguido en dimensión general, pero bueno, las fórmulas son mucho más limpias en dimensión 2 y como en dimensión general las técnicas que utilizamos son otras, pues me voy a centrar en lo que de verdad nos interesa para llegar al resultado. Tampoco, como decía Eduardo, tampoco me interesa asustar con, con fórmulas enormes. Vamos a ir a lo bonito. Entonces, bueno, pues la ecuación de Gauss, está claro, todos sabemos, ¿no?, que relaciona la curvatura de la subvariedad, de la superficie, en este caso, con la curvatura del espacio ambiente. Como estoy en dimensión 2, pues tengo que la curvatura de Gauss de la superficie la puedo expresar en función de la curvatura seccional del espacio ambiente y de la segunda forma. Y además, como tengo un producto, la curvatura seccional del producto también la puedo expresar de un modo muy sencillo y la expreso en función de la curvatura de Gauss de la fibra M a lo largo de la superficie sigma y de la función ángulo. Luego la ecuación de Gauss tiene una forma muy simple que todavía puedo reescribir en el caso en que la superficie sea maximal, porque, bueno, pues puedo ahí cambiar el término de la segunda forma fundamental y lo puedo escribir de esta otra forma, que es mucho más conveniente porque lo que nos va a interesar va a ser signar la curvatura de Gauss. La función ángulo me la había dejado ahí un poco olvidada porque había calculado nada más que su gradiente y no había puesto el resto porque el resto es más feo. Y digo, donde realmente queda bonito es en superficies maximales, entonces me lo reservo para aquí. Entonces puedo continuar, ya tenía el cálculo del gradiente antes, calculo la norma del gradiente y calculo el laplaciano. Para el caso de superficies maximales, si no aparecerían términos extra, me sale esto de aquí. Y bueno, y con todo esto, pues tengo todos los ingredientes necesarios para poder plantear la prueba del primer teorema de manera sin ensuciarla con muchas cuentas. Entonces, el primer teorema que probamos fue una versión paramétrica de un resultado de tipo Calabi-Bernstein en estos espacios, probando lo siguiente. Si tengo M, una superficie riemanniana con curvatura de Gauss no negativa, entonces cualquier superficie completa maximal en el espacio producto lorentziano es totalmente geodésica. Además, si la curvatura de Gauss no solamente es no negativa, sino que es estrictamente positiva, al menos en un punto, entonces la superficie tiene que ser un slice. Es decir, la única condición extra que estamos pidiendo, la única hipótesis adicional que estamos pidiendo para poder tener un teorema de tipo Calabi-Bernstein en espacios productos lorentzianos es sobre la curvatura de Gauss de la fibra. Digo la única, bastante fuerte, pero en fin, es una única condición y además sobre el espacio ambiente. No estamos pidiendo nada extra a la superficie. Bueno, este corolario de aquí simplemente es una redacción alternativa del teorema 1, pero pidiendo, digamos, para que la redacción sea un resultado de tipo Calabi-Bernstein como tal, quitando la parte del totalmente geodésico, pero estoy diciendo lo mismo. Porque al pedir aquí que la superficie sea no llana, pues vale. Vamos a presentar, bueno, antes de presentar la prueba, comentar un poquito, digo que solamente pido una condición, una hipótesis adicional sobre el espacio-ambiente. Esta hipótesis parece bastante fuerte, ¿vale? Pero es que de hecho necesito pedirla, o sea, no es que en la prueba la necesite, que por supuesto la necesito, es que si no pedimos nada sobre la curvatura de Gauss
de la fibra, de la superficie, el resultado no va a ser cierto. ¿Por qué? Bueno, primero es necesario no solamente que la curvatura sea no negativa, sino que sea estrictamente positiva en algún punto para tener unicidad. ¿Vale? Porque si, por ejemplo, considero como M R2, mi espacio ambiente es simplemente el espacio de Lorenz-Minkowski, y bueno, está claro que aquí tenemos planos afines que no son slices. ¿Vale? Luego no puedo concluir, hay unicidad de slices. Y también necesito pedir o sea, la no negatividad de la curvatura de Gauss es también necesaria, al menos en el sentido de que existen ejemplos, y luego mostraré algunos, de superficies maximales completas no totalmente geodésicas cuando considero como fibra el plano hiperbólico. ¿Vale? Luego, al menos hace necesario pedir algo en la curvatura de Gauss que evite este caso de aquí. Por otro lado, pedimos, en estos resultados, estamos pidiendo que la superficie sea completa, pero a priori no le estamos pidiendo que la fibra, que el factor n del producto sea completo. Y no lo estamos pidiendo porque se deduce del resto de hipótesis del teorema. Es decir, bajo las hipótesis de este teorema, n es necesariamente completo. Y eso es consecuencia de este lema de aquí, que no lo voy a probar. Es un lema, bueno, que tampoco requiere mucha complicación probarlo, pero es un lema que tiene varias conclusiones interesantes e importantes para nosotros. ¿Vale? Entonces, por lo menos lo muestro. Si nuestro espacio lorentziano admite una superficie espacial completa, entonces M es necesariamente completa, y no solo eso, sino que también es interesante, y voy a usar, que la proyección de sigma sobre M es una aplicación recurrida. Luego, en particular, será sobreyectiva. Y bueno, y antes de pasar a la prueba, pues también comentar que una de las herramientas fundamentales de la prueba es el uso de la parabolicidad. ¿Vale? Recordad que una variedad riemanniana se dice que es parabólica si cualquier función subarmónica negativa sobre ella es constante. Y entonces nosotros vamos a utilizar que nuestra superficie maximal, bajo las condiciones del teorema, es parabólica. Y para probar que es parabólica, pues vamos a usar este criterio de parabolicidad de Alfors, Blancy y Alhuber, criterio clásico, pero que solo aplica a dimensión 2. ¿Vale? Por tanto, las técnicas que usamos aquí en dimensión 2 no son en principio generalizables a dimensión arbitraria. ¿Vale? Entonces, cualquier superficie riemanniana completa con curvatura de Gauss no negativa es parabólica. De hecho, en dimensión general, no parece claro que exista una relación directa entre parabolicidad y curvatura. Bueno, con todo esto, pues hago un breve esquema de la prueba. Como si estoy asumiendo que tengo una superficie maximal. Entonces la curvatura de Gauss tiene esta forma, como comentaba antes. Además, estoy pidiendo que la curvatura de Gauss de M sea no negativa. Luego, directamente, la curvatura de Gauss de sigma es también no negativa, y como estoy suponiendo que es completa, por hipótesis, pues aplicando el criterio de parabolicidad que acabo de nombrar, de Alford, Blancy y Alhuber, sigma es parabólica. Entonces, si sigma es parabólica, pues tengo que buscar una función adecuada, a la cual pueda utilizar la parabolicidad para concluir algo que nos conduzca a lo que queremos. Y esa función adecuada va a ser simplemente 1 partido la función ángulo. Esta función claramente negativa, porque la función ángulo puedo calcular su laplaciano mediante la regla de la cadena. Y bueno, y manipulando un poquito la expresión que me sale, pues lo puedo reescribir de esta manera, donde entonces, bueno, pues claramente cada uno de estos términos es no negativo, esto también es no negativo, luego el laplaciano es no negativo. Es decir, tengo una función negativa subarmónica. Y como la superficie es parabólica, esa función es constante. Entonces, esa función es constante, en particular la función ángulo es constante, ¿vale? Y si tengo una función que es constante, su laplaciano cero. Luego, la expresión del laplaciano no solamente es no negativa, sino que se anula idénticamente. Claro, si esto se anula, este factor de aquí nunca se anula. Luego se tiene que anular el factor dentro del paréntesis, y como ambos sumando, como digo, tienen el mismo signo, ambos sumando se anulan.
¿vale? Luego, por un lado, tenemos directamente que nuestra superficie es totalmente geodésica y por otro lado, este término de aquí se anula. Recordemos que la función ángulo es constante. Entonces, bueno, pues este producto se anula. Si estoy asumiendo, si puedo probar que existe algún punto de la superficie de modo que la curvatura de Gauss de M en ese punto sea estrictamente positiva, entonces se tendrá que anular este término en paréntesis, la función ángulo será exactamente igual a -1 y en consecuencia la superficie es un slice, ¿vale? Pero es que esto lo puedo garantizar porque como la proyección de sigma sobre M es sobreyectiva, entonces en la segunda parte del teorema me decía si existe un punto donde la curvatura de Gauss de M sea estrictamente positivo, sigma es un slide. Bueno, pues que existe un punto donde KM sea estrictamente positivo, equivale a que exista un punto donde kappa de M sea estrictamente positivo, por esa sobreyectividad. Vale, y luego con esto queda aprobado este teorema. Hasta aquí lo que sería una versión paramétrica del resultado. No hemos nombrado grafos por ningún lado, ¿vale? Pero sí que nos interesaba decir, bueno, ¿qué podemos decir de los grafos sobre grafos enteros? Porque aquí, aunque ahora lo nombraré, también hay una diferencia clara con respecto a entre la geometría riemanniana y la geometría lorentziana, R3 y L3, no voy a ir más lejos, que es que en R3 cualquier grafo entero es completo, pero en L3 no lo es necesariamente, ¿vale? Entonces, si queremos trabajar con grafos enteros, tiene todo el sentido del mundo, porque un grafo entero no tiene por qué ser completo. Por tanto, que yo parta de un grafo entero maximal no significa que tenga una superficie. Tengo que buscar algo alternativo ahí porque la completitud no la tengo garantizada. Entonces, dejadme hacer una breve introducción a los grafos y luego vemos cómo podemos también solventar este problema y probar una versión no paramétrica de nuestro resultado. Bueno, pues un grafo, como todos sabemos, sigo en mi espacio producto, entonces tomo un dominio, un dominio conexo de n y cualquier función diferenciable sobre omega va a determinar un grafo, dado por esta expresión de aquí. Si el grafo se dice que es entero, pues cuando el dominio es todo n, sin más. Entonces, claro, el grafo va a ser una superficie y esa superficie va a venir determinado por una función, por esa función u. Entonces, al final, toda la geometría de la superficie la puedo codificar en términos de esa función u y entonces pues, puedo ver cuál sería su métrica en términos, por supuesto, de la métrica de m y de esa función u. Puedo comprobar cuando el grafo es espacial, ¿vale? Espacial, bueno, no lo comenté antes, pero creo que es conocido por todos, ¿no? Un grafo, una superficie espacial, si la métrica inducida en cada plano tangente de cada punto es definida positiva. Entonces, bueno, pues forzando a que esta métrica sea definida positiva, tengo que el grafo espacial, sí, solo sí, la norma del gradiente de U, la norma euclídea del gradiente euclídeo de U es estrictamente menor que 1, y por eso esta desigualdad aparecía al principio cuando hablaba del teorema de Calabi-Bernstein dentro de la ecuación de las superficies maximales. Y por otro lado, bueno, pues eh, puedo seguir escribiendo la geometría del grafo en función de U, obtengo la expresión desde el campo normal, el operador forma, de la curvatura media, y al final pues se concluye que la curvatura media de un grafo espacial es exactamente igual a 0, es decir, el grafo es maximal, si y solo si se satisface esta ecuación de aquí. Como estaba diciendo antes, un grafo entero en general no es necesariamente completo. ¿Y qué puedo decir a la inversa? Es decir, si tengo una superficie completa, tiene que ser un grafo. Pues eso lo puedo garantizar si M es simplemente conexa. Y eso de nuevo es consecuencia de este lema que mostré antes. ¿Vale? Entonces, si mi superficie M es simplemente conexa y completa, entonces cualquier superficie espacial completa es un grafo entero. En general no lo va a ser. ¿Vale? Como digo, hay grafos enteros que no son completos. Luego, tiene sentido plantearse ese estudio independiente de una versión no paramétrica porque no la puedo deducir del teorema anterior. Del teorema que he mostrado no se puede deducir que cualquier grafo entero sea totalmente geodésico porque a priori no tiene por qué ser completo. Esto sí que se sabe, Calabi ya lo probó,
para el caso del E3. ¿Hay algún trabajo anterior, por ejemplo este de la Torre Romero, donde en algunos ambientes, como en ciertos productos saladeados, este tipo de aquí, espacios de Robertson Walker en concreto, sí que probaron que grafos enteros maximales son necesariamente completos bajo ciertas hipótesis en esa función de Alaveo-Rowe, sino en general tampoco es cierto. Y nosotros vamos a ver qué es cierto en nuestros productos. ¿Vale? Entonces, para verlo, lo que vamos a probar, de hecho, no es directamente una versión no paramétrica del resultado de Calabi-Bernstein. Vamos a probar este resultado que es un poco más general y que ahora comento, y como consecuencia sí que vamos a obtener lo que quiero. Fijaos aquí, este resultado me dice lo siguiente. La primera hipótesis igual, tomo una superficie riemanniana con curvatura de Gauss no negativa, tomo una superficie maximal aquí, pero ahora le voy a pedir a esta superficie maximal no que sea completa con respecto a la métrica inducida, que es lo que tenía antes. Cuando yo hablo de superficie completa sin más, siempre me estoy refiriendo a la métrica inducida, sino que ahora vamos a pedir que la superficie sigma sea completa no con respecto a la métrica inducida del producto lorentziano, sino con respecto a la métrica inducida del producto riemanniano correspondiente. ¿Vale? Yo tengo NM2 por R, tengo también la métrica riemanniana, bueno, pues pido completitud con respecto a esa métrica. Y si tengo eso, puedo concluir lo mismo que antes. Concluyo que es totalmente geodésica y que si la curvatura de Gauss de M es estrictamente positiva en algún punto, entonces M es necesariamente completa y sigma es un slice. Bueno, ¿y por qué de aquí deducimos lo que queremos para grafos enteros? Bueno, pues porque esta hipótesis, que en principio parece un poco artificial, porque estoy cambiando ahí la métrica del espacio-ambiente de una manera un poco arbitraria, pues en realidad se cumple para casos bastante razonables. Entonces, en el caso, por ejemplo, en que M sea completa, yo tengo una superficie espacial propiamente inmersa en el espacio producto lorentziano, entonces se puede probar fácilmente que la métrica inducida del producto riemanniano es completa, ¿vale? Con lo cual puedo cambiar esa hipótesis de pedir que sea completa con respecto a la métrica inducida del producto riemanniano, simplemente por pedir que mi superficie maximal sea propiamente inmersa. Y ya estoy ahí poniendo una hipótesis mucho más razonable. Pero es que es más, ¿cuándo puedo garantizar que mi superficie sea propiamente inmersa para grafos? Cualquier grafo entero va a ser propiamente inmerso. Entonces, de hecho, se puede aplicar cuando M es una superficie completa y tengo una superficie maximal cerrada y embebida, y por tanto lo puedo aplicar al caso de grafos enteros maximales. Y entonces, como consecuencia, pues ya sí que obtengo una versión no paramétrica de nuestro resultado. Es decir, bajo las mismas hipótesis del espacio-ambiente, bajo la misma hipótesis de curvatura sobre M, cualquier grafo entero maximal va a ser totalmente geodésico. Y si la curvatura de Gauss es estrictamente positiva en algún punto, entonces U va a ser constante, es decir, voy a tener un slice. La misma, igual que antes, si pido que la superficie sea no llana, entonces me ahorro esta última parte y concluyo directamente que las únicas soluciones enteras a la ecuación de las superficies maximales son las funciones constantes. Vale. Entonces, solamente tengo que probar este teorema 2, el teorema que tiene como hipótesis que la superficie sea completa con respecto a la métrica inducida del producto riemanniano. Pero antes de eso, también indicar que aunque he hecho primero la prueba de la versión paramétrica, la he hecho porque es bonita, porque es sencilla, pero esa versión paramétrica también la podría haber concluido a partir de ese teorema. Es decir, este teorema más general, este teorema 2, puedo deducir de él tanto la versión paramétrica como la no paramétrica. ¿Por qué? Porque si yo tengo una superficie espacial que sea completa con respecto a la métrica inducida del producto lorentziano, entonces también es completa con respecto a la métrica inducida del producto riemanniano. ¿Vale? Y eso simplemente es porque si denoto, tengo dos métricas, G y G'. G sería la métrica inducida del producto lorentziano, del espacio-ambiente. G' la métrica inducida del producto riemanniano. Entonces siempre se tiene esta desigualdad entre métricas, una desigualdad casi que trivial. Y entonces, pues si la métrica G es completa, la métrica G' es completa. Pues paso entonces a demostrar, a dar una idea de la prueba de este teorema.
Simplemente decir que, bueno, pues las ideas siguen ideas introducidas por Chen en la prueba, en su prueba del teorema de Bessel clásico. Y la prueba pasa por ver que, aunque estoy cambiando esa hipótesis de completitud, puedo seguir garantizando la parabolicidad en cierto modo. Puedo garantizar la parabolicidad de cierta superficie. Y eso me va a permitir trabajar con él. Entonces, aquí lo único es que tengo un poco de lío de notación porque tengo varias métricas, como decía antes. Entonces, vamos a denotar por G la métrica inducida del espacio producto lorentziano, la métrica, digamos, usual, la más natural. Denotaré luego por G', como he dicho antes, la métrica inducida del producto riemanniano. Y para garantizar esa parabolicidad, pues necesito introducir una nueva métrica. Entonces, necesito introducir una métrica conforme a G, que le voy a llamar G tilde, y que el factor conforme va a ser este de aquí. Y que como θ es menor o igual que -1, pues este factor es estrictamente positivo y todo tiene sentido y lo puedo considerar. Entonces vamos a ver qué es con esta métrica con la que puedo garantizar la parabolicidad. ¿Vale? De nuevo aplicando el mismo criterio de parabolicidad de Alfors y Blanchet-Alhazen. ¿Vale? Entonces tengo que ver que la curvatura de Gauss en esta métrica es no negativa y tengo que ver que es completa. ¿Vale? Tengo que ver esas dos cosas. Entonces empiezo por la curvatura de Gauss, como tengo dos métricas conformes, sabemos cómo se relacionan la geometría de dos superficies conformes y en particular, pues sabemos que la curvatura de Gauss de ambas métricas pues, está relacionada de este modo de aquí. Entonces, esto lo tengo que trabajar un poquito para ver el signo que tendría la curvatura de Gauss K tilde, pero bueno, pues conozco las expresiones del laplaciano de la función ángulo, de la norma de su gradiente. Aquí hay un poquito de cuenta, pero lo hago y obtengo esta expresión para el laplaciano del logaritmo. ¿Vale? Entonces, esta expresión la puedo reescribir en términos de la ecuación de Gauss. ¿Vale? Y cuando lo meto, cuando esta expresión me la llevo a la relación entre las curvaturas de Gauss de dos métricas conformes, pues obtengo directamente lo que quiero. Obtengo que esa curvatura de Gauss, K tilde, es no negativa. Ahora me falta comprobar la completitud. Tengo que comprobar la completitud. Entonces, para comprobar la completitud, ¿cómo la voy a comprobar? Pues comparando esa métrica con la que sé que es completa. La que sé que es completa, G'. Entonces, quiero comparar G tilde con G'. Entonces, para eso, bueno, pues también una pequeña manipulación. Fijaos, esto simplemente estoy escribiendo la métrica G, la inducida del producto lorentziano, y la métrica G', la inducida del producto riemanniano, separándolo en su parte horizontal y su parte vertical, ¿vale? Donde, como digo, X estrella es la parte horizontal de X, la proyección sobre M. Y bueno, pues ya digo que aplicando una pequeña manipulación, pues por definición G tilde es conforme a G. Bueno, 1 menos θ cuadrado mayor o igual que θ cuadrado. Aquí aplico la expresión de G que acabo de obtener. Manipulo un poquito los términos, ¿vale? Ahí le digo un poco de manipulación, desigualdad de Cauchy-Barr, etcétera, etcétera. Y al final acabo probando esta desigualdad sencilla entre G tilde de XX y la norma de la parte horizontal de X. Pero es que si yo ahora vuelvo arriba, al principio de este slide, pues si yo sumo estas dos igualdades y divido entre 2, al final lo que tengo es que esta norma es G más G' entre 2. ¿Vale? Es un medio de G más G'. Y como estoy suponiendo que mi superficie es espacial, pues yo sé que G de XX es siempre mayor o igual que 0. Luego esto finalmente es mayor o igual que un medio de G'. Obtengo la comparación que quiero. Como G' es completo, G tilde también va a ser completo. ¿Vale? Luego estoy diciendo que esta superficie sigma con esta métrica va a ser parabólica, aplicando el criterio parabolicidad de Blanchet y de la Hoover. Pero es que ahora ocurre otra cosa especial y particular de dimensión 2, que no se podría generalizar directamente a dimensión arbitraria, que es que la propiedad de ser subarmónica, superarmónica o armónica se preserva bajo cambio conforme de métrica en dimensión 2.
por qué los laplacianos tienen esta expresión tan sencilla de aquí. Y entonces esto nos permite asegurar que si sigma g tilde es parabólica, la parabolicidad va a ser un invariante conforme en dimensión 2 y tengo la parabolicidad para cualquier métrica conforme, en particular para G. Y una vez que tengo esto, pues ya concluyo como al principio. ¿Vale? Esto es lo que estoy buscando, poder tener la parabolicidad. Vale, luego eso en cuanto a dimensión 2. Me falta un detalle de dimensión 2 que luego mostraré al final, que es ver por qué cuando M es H2 es ver ejemplos en los que cuando M es el plano hiperbólico obtengo superficies distintas o puedo obtener superficies distintas. Pero antes de eso, voy a irme a la actualidad, voy a hacer un salto 20 años después y me vengo ahora, ¿vale? Y os voy a contar una cosa en lo que estoy trabajando ahora mismo, que es, no pretendíamos, trabajando con un profesor brasileño, Fabio Rey dos Santos, y una alumna suya, Lucy Cruz, estábamos trabajando con otras cosas, no pretendíamos perseguir estos teoremas de Calabi-Bernstein, pero sí nos dimos cuenta, bueno, que como consecuencia de algo con lo que estábamos trabajando, pues llegábamos a algo interesante desde este punto de vista. Entonces, en dimensión general, pues consideramos los espacios producto lorentziano, donde la M ahora es una variedad riemanniana, pero eso sí, le tengo que pedir algo también muy fuerte, que es que tenga curvatura seccional constante. Entonces, vamos a trabajar ahí, en estos espacios. Les estoy pidiendo, como digo, que la fibra de mi producto, este primer factor, sea una variedad riemanniana conexa con curvatura seccional constante. Y lo que nosotros queríamos era obtener una fórmula de Simons adecuada en este espacio y ver que podíamos concluir a partir de ella. Bueno, las fórmulas de Simons han dado y dan mucho juego, en geometría riemanniana también, ¿vale? Porque permiten obtener resultados muy interesantes, en general para minimales, para curvatura media constante, ¿vale? para condiciones bastante amplias, dependiendo del espacio en el que nos estemos moviendo, claro. Y bueno, el origen remonta al propio Simons, claro, que obtuvo una expresión para el laplaciano de la norma de la segunda forma fundamental de superficies mínimas, de subvariedades mínimas, de hecho, en esferas. ¿Vale? Y de ahí, pues, concluyó interesantes consecuencias geométricas. Claro, la fórmula de Simons en realidad se puede expresar para cualquier subvariedad en cualquier espacio. Lo que pasa es que aparecen unos términos que o nos vamos a espacios concretos donde esos términos los sepamos manejar, o con esa ecuación de Simons pues, es imposible trabajar. ¿Vale? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que cuando tenemos hipersuperficies espaciales en estos espacios, el hecho de que la M tenga curvatura seccional constante es fundamental para simplificar la ecuación. Pues podemos obtener una fórmula de Simons que, bueno, que ocupa dos líneas, pero con la que se puede trabajar, ¿vale? Y con la que podemos obtener resultados interesantes. No voy a entrar en detalles de cómo obtenerla. Se obtiene de la forma clásica, lo que pasa es que, bueno, pues hay que ir ajustando términos, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que para trabajar un poco con este laplaciano, o laplaciano áspero, como le queramos llamar, de la segunda forma fundamental, pues tengo que andar conmutando esta derivada, utilizando ecuaciones de Codacci, ecuaciones de Ricci, entonces nos aparecen constantemente términos de curvatura, ¿vale? Y esos términos de curvatura, pues hay que controlarlos. Vale, bueno, pues a partir de esta ecuación y aplicando un principio del máximo adecuado, que con este de Nishikawa al principio aplicábamos principios del máximo más potentes y más generales, pero realmente con este nos sobra, pues podemos concluir también algún resultado del tipo Calabi-Bernstein en este espacio. Entonces, como digo, lo que vamos a utilizar es este teorema de Nishikawa de 1984, que es un principio máximo o un teorema de tipo Liouville, pero dice que si tengo una variedad riemanniana completa con curvatura de Ricci acotada inferiormente,
Entonces, si U es una función que me basta que sea C2, en este caso va a ser infinito, pero con que sea C2 me sobra, de modo que su laplaciano está acotado inferiormente por 2 veces U al cuadrado, entonces la función U se acota, se anula idénticamente, perdón. Bueno, pues con todo esto somos capaces de probar una versión paramétrica de un resultado de tipo Calabi-Bernstein en estos espacios productos lorentzianos, en unos términos muy parecidos al de antes, sea M una variedad riemanniana con curvatura seccional constante no negativa, entonces cualquier hipersuperficie máxima completa es totalmente geodésica, y si además la curvatura seccional es estrictamente positiva, entonces no solamente va a ser totalmente geodésica, sino que va a ser en slice, ¿vale? Y de hecho, pues también podemos dar la versión no paramétrica, ¿vale? Para grafos enteros maximales. Bueno, voy a centrarme un poco en la prueba del teorema 5. Entonces, en el caso en que la hipersuperficie sea maximal, con la fórmula de Simon se simplifican algunos términos. Tengo esto de aquí. Y el caso es que, claro, por las condiciones que estamos imponiendo sobre capa, pues muchos de estos términos, todos los términos son no negativos, por tanto la puedo acotar con mucha facilidad y pues obtengo esta desigualdad ya mucho más simple. Y además la igualdad se va a dar aquí si y solo si el resto de términos se anulan, y por tanto en particular si y solo si se dan estas dos condiciones de aquí sobre la segunda forma fundamental. La segunda forma fundamental es paralela y ha aplicado la identidad HC. En particular se tiene la acotación que necesitamos para poder aplicar el teorema de Nishikawa, pero para poder aplicar ese teorema necesito garantizar que la curvatura de Ricci está acotada inferiormente, ¿no? Bueno, pues la curvatura de Ricci la puedo obtener a partir de la ecuación de Gauss. La ecuación de Gauss de la hipersuperficie, como estoy en un espacio producto muy sencillo, pues la obtengo de esta manera en función de la curvatura de la fibra y de la segunda forma fundamental. Tomo contracciones y además aplico ya directamente que H es 0 para simplificar los términos, y directamente obtengo, bueno, directamente con algún cálculo, una acotación inferior de la curvatura de Ricci, que es lo que buscaba. ¿Vale? Entonces, por hipótesis, además mi hipersuperficie es completa, luego puedo aplicar el teorema de Nishikawa y concluir que es totalmente geodésico. ¿No? Ahora, para concluir la segunda parte, bueno, pues tengo en cuenta que al principio del todo di una expresión para el gradiente de la función ángulo de esta manera, ¿vale? Y además A gradiente de H es anulada, por tanto el gradiente de la función ángulo se anula, la función ángulo es constante y en consecuencia la norma de gradiente de la función altura también es constante. Y ahora trabajo un poquito con la ecuación de Kodachy. La ecuación de Kodachy lee de esta manera. Y entonces, aplicando lo anterior, tenemos directamente que si la curvatura seccional de M es estrictamente positiva, entonces habla de H0, luego H constante y sigma un slice. Y hago muy rápido, tengo 2 minutos para mostrar aquí 3 ejemplos. Nada, lo hago rápido. Simplemente por concluir un poco con la presentación, mostrar, como os decía, ejemplos donde si tomo M como el plano hiperbólico, encuentro tanto grafos enteros, no necesariamente completos, como superficies completas, maximales, que no son slices, ¿vale? Y con lo cual esa hipótesis de no negatividad cobra sentido. Entonces, para ello, lo que hacemos para encontrar estos ejemplos, sabéis que pues, existen varios modelos de plano hiperbólico, podría trabajar con cualquiera de ellos, pero uno que resulta muy conveniente a nivel computacional es el modelo del semiplano, del hiperbólico, y nos resulta muy conveniente porque en este modelo la métrica hiperbólica es conforme a la métrica euclidiana. Y entonces, de nuevo, aplicando todos los conocimientos que tenemos de métricas conformes y las relaciones entre los operadores de dos métricas conformes, nos permite expresar la ecuación de las superficies maximales en términos no de los operadores hiperbólicos, sino de los operadores euclídeos, con los que sabemos trabajar muy bien.
Entonces, si lo escribimos todo en términos de los operadores euclideos, pues la condición de espacialidad se traduce en esta desigualdad aquí, donde ya el gradiente es euclídeo, la norma es euclídea, y también esa divergencia que me da la ecuación de las superficies maximales, pues también la puedo traducir en términos de los operadores euclídeos, y no es que quede precioso, ¿vale? Pero queda una ecuación con la que al principio no sabíamos cómo trabajar, pero vimos un poco cómo. He vuelto otra vez 20 años atrás, por cierto. Entonces, ¿aquí cómo trabajamos? Bueno, pues es verdad que esta ecuación, ya digo, tampoco es que sea muy reducida y muy bonita, ¿vale? Pero lo que sí que nos dimos cuenta era que si tomábamos casos particulares de funciones, la ecuación se simplificaba mucho. Por ejemplo, o sea, yo simplemente lo que quiero ver es que existen esos grafos. No quiero ver cuáles son todos, quiero ver que existen. Bueno, si viera cuáles son todos, eso ya sería lo más, pero de momento con ver que existen nos conformamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues decimos, vale, aquí mi u en principio es cualquier función diferenciable, pues voy a coger funciones diferenciables de un caso específico, por ejemplo, que dependan solo de una de las variables, o que sean funciones radiales, ¿vale? Y entonces, imponiendo esas restricciones, pues mi ecuación ya sí que queda mucho más manejable y la puedo resolver. Entonces, como digo, si empezamos por quizá lo que sería el caso más sencillo, soluciones que dependan solo de una variable, bueno, pues cuando vemos soluciones que dependen solo de la primera variable, obtenemos slices y ya está. Pero cuando vemos soluciones que dependen de la segunda variable, entonces obtenemos otros grafos diferentes que tienen esta expresión y que nos proporcionan ejemplos de grafos enteros maximales. Además, estos grafos no son completos, ¿vale? Se puede ver fácilmente que no son completos y para ello lo único que tengo que hacer es encontrar una curva divergente con longitud finita. Bueno, pues esta es la curva que funciona, ¿vale? Tomando esa curva específica de ahí, más o menos esta sería una representación del grafo y de la curva que estoy tomando. Tengo una curva divergente con longitud finita, luego mi grafo no es completo. Pero también los hay completos, claro. Entonces, si considero, por ejemplo, soluciones radiales, es decir, soluciones que dependan, que su dependencia en x1 y x2 sea de tipo radial, de este tipo, x1 cuadrado más x2 cuadrado. Entonces lo meto en la ecuación de las superficies maximales, resuelvo y vuelvo a obtener otra familia diferente de grafos. Bueno, pues resulta que estos grafos sí que son completos, ¿vale? Luego obtengo grafos de los dos tipos. Para ver que son completos, lo que hacemos de hecho es que observamos no solamente que la norma del gradiente es menor que 1, sino que la norma del gradiente está acotado por una constante estrictamente menor que 1, ¿vale? Y esto es lo que nos permite deducir siempre que ocurra esto, siempre que yo tenga un grafo espacial y la norma del gradiente de u, no o sea, el supremo sea estrictamente menor que 1, es decir, está acotado por una constante menor que 1, entonces mi grafo es necesariamente completo. Los grafos tienen esta forma y eso es todo y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? El hecho de que tengas como hipótesis curvaturas constantes en la segunda parte, ¿es solo por la fórmula de Simons para que sea tratable o hay alguna otra razón? En principio sí. Y ahí es donde iba yo al futuro, que no lo comentaba. Hombre, a mí me encantaría quitar esa hipótesis. A mí me encantaría poder trabajar sin esa hipótesis y buscar cómo hacerlo. Eso por un lado, y por otro lado, en el caso de los ejemplos de H2 por R, también cuando intentamos buscar ejemplos en dimensión general, Hn por R1, la ecuación es más inmanejable y tampoco vemos cómo encontrar ejemplos propios ahí. Pero sí, en principio la hipótesis sobre la curvatura seccional constante viene para poder trabajar con la fórmula de Simon. No sé si puede haber alguna otra alternativa, pero O intentar curvatura acotada, Exacto. pero quizá por ahí se pueda. bueno, vuestra operación de llevar solamente la curvatura de la forma de Simon puede complicar. Se puede contar también, no sé. Pensaré